¿Se escucha bien? Bien, ok. Bueno, muy buenas noches para todas, queridas hermanas. Estoy muy feliz de volver a ver a cada una de ustedes. Me goza muchísimo el verles y saber que estamos sacando el tiempo, ¿verdad? Sabemos que esto no es así de gratis, tenemos que dejar muchas cosas por hacer, pero estamos tomándonos ese tiempo como hacía María, sentándonos a los pies de Jesús. No es a mis pies, no es a los pies de la tecnología, no es porque venimos a venerar a alguien. Estamos acá porque usted y yo necesitamos conocer más de Dios. Es la única manera en la que nosotros nos vamos a ver más bonitas. Mira, si ustedes me preguntan cómo yo las veía hace 3 meses atrás que empezamos, y ahora las veo más bonitas, más lindas. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro. Y yo las veo más lindas. No es que eran feas, pero están más bonitas, ¿verdad? Entonces vamos a seguir conociendo de Dios, aprendiendo de Dios, para que nos salga esa sonrisa así natural de adentro hacia afuera. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que toca mucho con nosotros las mujeres. ¿Dónde está? Con todo el mundo, pero estamos hablando para las mujeres. ¿Dónde está Dios cuando nosotros sufrimos? Y yo creo que es una pregunta que nosotras, por muy cristianas que seamos, nos la hemos hecho en algún momento, ¿verdad? ¿Dónde está Dios en medio del dolor, en medio del sufrimiento? ¿Dónde está Dios cuando se muere un ser querido? ¿Dónde está Dios cuando viene una situación económica difícil que me mueve el piso, que me mueve toda la situación familiar? ¿Dónde está Dios cuando yo soy traicionado? ¿Dónde está Dios cuando la gente me clava el puñal por la espalda? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué? Porque todas esas situaciones traen aflicción, traen dolor, ¿verdad? Sacan lágrimas de nuestros ojos. Y cuánto más nosotros las mujeres que somos tan lloronas, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿dónde está Dios? Para las que toman apuntes, vamos a empezar con un pasaje que nosotros ya conocemos, pero que hoy vamos a empezar a entender de la manera que lo dice la Escritura. Juan capítulo 16, versículo 33 nos dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces acá, de entrada, nosotros vemos que Jesús no nos engañó. Dios no nos engañó, mujeres, a ninguna de nosotras cuando creímos en Él. Él es sincero, Él es transparente y Él dice, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Van a tener dolor, van a haber lágrimas. ¿Pero qué dice? Pero confíen que yo ya vencí el mundo, yo voy a estar con ustedes. Cuando nosotros estamos experimentando momentos de dolor, o cuando alguien se acerca y nos dice, hermana o mujer, ¿dónde está Dios? Porque Dios permite el dolor, porque Dios permite que hayan tantas guerras, violaciones, matanzas, y nos empiezan a enumerar un sinnúmero de cosas. Muchas veces nosotros nos sentimos así como, ¿qué le digo? ¿Verdad? ¿Qué le respondo a esta mujer? ¿Qué le respondo a esta persona que está sufriendo, que está llorando? Porque no se trata de decirle a la otra persona, ay, no es para tanto. No, no se trata de minimizar o menospreciar el dolor del que llora y del que sufre. Nosotros tenemos que aprender a dar respuestas bíblicas, pero para eso usted y yo ya tenemos que saber la respuesta, tenemos que creer que es lo que nosotros estamos enseñando. Pero muchas veces nosotras estamos cuestionando a Dios, Señor, tanto que yo te sirvo, yo que me voy a la iglesia, yo que tengo un ministerio, yo que leo la Biblia, igual nomás me pasan cosas. A nosotros durante años nos vendieron, vamos a decir de alguna manera, un evangelio que no era verdadero. ¿Cuál es el evangelio? Usted cree en el Señor y todo le va a ir bien y no le va a pasar nada, ¿verdad? Pero resulta que cuando yo vengo a la Escritura, Él dice, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Dios no se anda con rodeos, Dios no me engaña, Dios no me miente. Somos usted y yo los que tenemos que conocer lo que dice la Escritura. Entonces, sería muy bueno. A mí me encantaría un día tener una conferencia donde les diga, mujeres, les tengo la solución. Yo sé la respuesta a sus preguntas, yo sé por qué ustedes lloran, sé cuándo van a dejar de llorar. Todo eso, me encantaría darles una respuesta, pero mejor si nosotros venimos a la Escritura y miramos
¿por qué nosotros muchas veces nos sentimos solas, desamparadas, inconsolables, ¿verdad? Porque lloramos y decimos, Señor, yo te busco y no te encuentro, no tengo paz, no tengo tranquilidad. Entonces, vamos a empezar a mirar en la Biblia, vamos a buscar luz a través de la palabra de Dios. No nos olvidemos que la Biblia dice que la Biblia es una lámpara a mis pies, ¿verdad? Entonces, vamos a usar esta lámpara y vamos a buscar focos que nos muestren cómo nosotros podemos vivir o atravesar en el sufrimiento o a través del sufrimiento sin ser lastimadas, sin ser mujeres que se renieguen contra Dios, ¿verdad? Decía en otro momento, los faros en el mar son luces que se levantan para direccionar al barco para que no se estrelle, ¿verdad? Para que no choque. La palabra de Dios nos puede direccionar y mostrar luz en áreas de nuestra vida para que nuestra fe no caiga, para que nosotros no nos reneguemos, no choquemos contra Dios y no nos estemos peleando con Dios preguntándole, Señor, ¿por qué si soy cristiana yo sufro? Y la pregunta es, ¿en qué versículo de la Biblia dice que yo no voy a sufrir? No hay un solo versículo en la Biblia que diga, yo te prometo que no vas a llorar. Yo te prometo que no vas a sufrir. Mientras que usted y yo estemos en el mundo, usted y yo vamos a experimentar ciertos tipos de dolor. No todos, pero vamos a experimentar dolor, ¿verdad? Entonces vamos a buscar en la palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12. Alguien me dijo la vez pasada que hablara más despacio para poder copiar los versículos, entonces les estoy dando tiempito. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12 dice, ahora vemos de manera indirecta y velada como por un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal como soy conocido. Muchas de las situaciones que nosotros estamos viviendo en este momento, nosotros no podemos entenderlas del todo, pero va a llegar un momento en que el Señor nos va a revelar toda la situación. En este momento es difícil que nosotros estemos experimentando un momento o de enfermedad, o de pérdida, o de muerte, o lo que sea, y que yo diga, yo la tengo clarísima. Para mí eso es como el agua, sí, clarísimo. No, usted y yo, con la mente que tenemos humana, no podemos entender la manera en la que Dios trabaja. Entonces somos llamadas ¿a qué? A confiar. Ya que todo no lo podemos entender, somos llamadas a confiar. Entonces, lo primero que nosotros vamos a mirar a través de la palabra de Dios que me da luz y que usted y yo tenemos que entender, número uno, para los que toman apuntes, número uno, Dios no es el creador del mal. Y ustedes me van a decir, sí, yo ya sabía eso. Cuando usted y yo culpamos a Dios por las cosas que pasan, es más, muchas veces nosotros pensamos que Dios envía cosas malas para que nosotros suframos. Estuve hablando en la semana con una persona que me dijo, Claudia, yo siento que Dios me está castigando, por eso me pasan cosas malas. Y yo le dije, no, Dios no castiga de esa manera. Miren, si Dios tuviera que castigarme por las cosas malas que yo hago o por el pecado, el castigo que usted y yo recibiríamos no sería una enfermedad, no sería una pérdida económica, una traición de un amigo, una puñalada traicionera. Eso no es lo que recibiríamos. ¿Sabe qué recibiríamos? La condenación eterna. Si Dios me quisiera castigar, lo que usted y yo recibiríamos como castigo sería la condenación. Pero Dios no me está castigando. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya fue castigado en la cruz del Calvario por mis pecados. Entonces Dios no me castiga permitiéndome vivir una situación económica difícil o si alguien se muere, que es la normalidad. Mientras que usted y yo estemos en esta tierra, vamos a experimentar dolor. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Estamos bajo el mundo que está controlado ¿por quién? Por el enemigo, ¿verdad? El enemigo tiene potestad, tiene dominio sobre el mundo y usted y yo estamos en el mundo.
No estamos condenadas por la gracia de Dios, porque usted y yo tomamos la sabia decisión de venir a Jesucristo. Pero Dios no es el creador de lo malo. Ese es el punto número 1 que nosotros vamos a aprender esta noche y lo vamos a meter en nuestra mente y en nuestro corazón. Mujeres, si usted ha conocido a Jesucristo como Salvador, usted no debe pensar que Dios es el creador de lo malo y envía cosas malas para castigarnos. Entonces, ¿por qué estoy viviendo esta situación o por qué mi hijo se enfermó? Dios me está castigando por algo. No, Dios no castiga de esa manera. Usted y yo vivimos situaciones humanas normales porque vivimos en un mundo caído. Génesis capítulo 1, versículo 31 dice, Génesis 1:31 dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno. ¿Cómo era bueno? Era bueno en gran manera. Y vino la noche, llegó la mañana y fue el sexto día. Si ustedes miran el libro de Génesis, toda la creación, nosotros vemos que cada vez que él hacía algo decía, él miraba y decía, es bueno, es muy bueno, es bueno en gran manera. Dios no creó lo malo, Dios no creó el conflicto, Dios no creó el pecado. ¿Cuándo eso sucede? Cuando el ser humano desobedece, ¿verdad? Y entra el pecado a la humanidad, allí nosotros caemos en medio del pecado y empezamos a vivir en un mundo caído, donde la imagen de Dios en usted y en mí se cayó, ¿verdad? Y ahí usted y yo empezamos a experimentar dolor y también la naturaleza. Nosotros decimos, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué ocurren los desastres naturales? ¿Por qué ocurre esto o aquello? Y nosotros cuestionamos a Dios, pero no nos damos cuenta que el ser humano, con la desobediencia a través del pecado, causó ese desastre. Es como nosotros decimos en Colombia, tras de ladrones, bujones, ¿verdad? Ese dicho tenemos en Colombia. O sea, tras de que hacemos las cosas mal, buscamos un culpable. Resulta que el mundo está como está, el pecado entra a la humanidad porque el ser humano introdujo el pecado a la humanidad a partir de la desobediencia. Y también la tierra fue maldita en el momento que el ser humano pecó. Miren lo que dice Génesis, vayan otra vez al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 17. Génesis 3:17 dice, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí, que te mandé que no comieras, maldita será la tierra. ¿Por qué? Por tu culpa, por tu causa, ¿verdad? Y dice, maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, no solamente se introdujo el pecado a la humanidad, a nosotros, y con ello, ¿verdad? Vinieron las enfermedades, los desastres, la tierra también fue maldita. ¿Por qué? Por causa de nuestra desobediencia. No es porque a Dios le complace y Él se sienta en el trono a mirar cómo nosotros nos sentimos horriblemente atemorizados por las situaciones. Estar acá en el mundo, ¿verdad? Mientras que estemos acá, vamos a experimentar temor, vamos a ver desastres, vamos a ver un montón de cosas que no nos gustan, que nos duelen, pero que tenemos que tener la convicción, mujeres, Dios no creó el sufrimiento. Dios no se complace con el sufrimiento. Dios creó al ser humano para relacionarse con nosotros. Y nosotros decimos, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿verdad? Hay veces nosotros queremos ayudarle a la gente a entender a Dios y pareciera ser que estamos defendiendo a Dios. Entonces la gente dice, bueno, ¿dónde está Dios cuando yo sufro? Y yo le digo a la gente, ahí, Él está acá conmigo. Y bueno, entonces si Él está acá, ¿por qué no hace nada? No, pues que es todopoderoso. Y resulta que nosotros muchas veces estamos cuestionando a Dios y le estamos pidiendo a Dios que nos libre de las consecuencias naturales y normales que trae el pecado. Entonces, no es que Dios no es poderoso, pero Dios nos creó para tener una relación personal con Él de amor. Alguien me dijo un día, Claudia, si Dios sabía que nosotros íbamos a pecar, entonces ¿para qué nos creó? ¿Verdad?
¿Para qué nos tiene acá? Dios nos creó con el deseo de relacionarse con nosotros y darnos la libertad de que nosotros le amemos voluntariamente. Muchas de las que estamos acá tenemos hijos, ¿verdad? Y vamos a suponer que tenemos 1, 2, 3, bueno, de ahí para arriba, ¿verdad? Y yo digo, usted y yo cuando tuvimos nuestro primer hijo y ya vimos que habían dificultades, que no eran tan sumisos, que eran rebeldes, que había un trabajo para hacer, después dijimos al tiempito, yo me animo a tener otro, ¿sí o no? Y después yo me animo a tener otro, y después de 7, yo me animo a tener otro. Nos animamos a tener más hijos y sabemos que nos van a fallar, ¿sí o no? Yo no tuve 3 hijos pensando que son perfectos, que nunca me van a faltar el respeto, que nunca me van a fallar. Yo ya tuve mis hijos consciente de que los 3 van a ser diferentísimos, ninguno es igual a ninguno. Soy consciente de que me van a fallar, soy consciente que en algún momento se van a rebelar, soy consciente que en algún momento van a tener actitudes que me van a ofender, pero cuando yo los tuve con el deseo de relacionarme con ellos, de tener una familia, de poder decir te amo, de recibir un te amo de ellos. Cuando Dios nos creó con el deseo de relacionarse con nosotros. Y sí, Él sabía que podíamos fallar, Él sabía que podíamos rebelarnos, Él era consciente de eso, pero el deseo de Dios es que usted y yo nos relacionemos con amor, una relación de amor entre Él y nosotros, porque Él no nos odia, porque Él nos ama. Entonces, número 1, tenemos que estar seguras de que Dios no creó el mal, Dios no crea los conflictos, Dios no manda los conflictos y Dios no me castiga a través de las pruebas que yo tengo, porque no son un castigo. ¿Se acuerdan? En algún momento habrán leído ustedes en la Escritura que había un chico que estaba ciego y vinieron y le preguntaron, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Se tenía la creencia que cuando una persona tenía una enfermedad o pasaba por un tiempo difícil, seguramente está en pecado. Y muchos de nosotros hay veces manejamos ese concepto. Ay, tal hermana está enferma. Estará en pecado. ¿Quién sabe qué habrá hecho? ¿Verdad? Y eso es erróneo. Yo no puedo decir que porque alguien tiene, no sé, un cáncer, una diabetes, una situación difícil, en quién sabe qué pecado estará esa persona, esa mujer, algo habrá hecho. Seguimos manejando el concepto de que si algo nos sucede, estamos en pecado porque no coincidimos la idea de que es parte de estar en este mundo. Estar enfermos es parte de estar en este mundo caído. Tener dificultades es parte de estar en este mundo caído. Tener decepciones es parte de estar en este mundo caído. Todas las cosas que suceden malas son parte de estar en este mundo caído. Entonces, si usted es el tipo de mujer o el tipo de persona que escucha que alguien se enferma y piensa, ¿quién sabe qué hará hecho? O que los hijos de tal hermana son apartados, algo estará pagando. No, Dios no trabaja de esa manera. Dios me ama, Dios ama a mis hijos, Dios ama a mi familia y Dios no vino para castigarme. Nosotros lo leemos claramente en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, para castigar, para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿En qué cabeza humana entra, en muchos de nosotros, decir, seguramente estoy pasando por esta crisis económica porque algo Dios me estará castigando? Esa hermana está enferma porque Dios la está castigando. Esa otra tiene situaciones difíciles porque es un castigo de Dios. Nace un hijo le falta un brazo, le falta un ojo, con ceguera, seguramente lo hizo en pecado. Y somos crueles y juzgamos y decimos cosas que Dios no ha dicho, porque Dios no me castiga de esa manera. Repito, si Dios me tuviera que castigar por mi pecado, ¿sabe cómo me castigaría? Me condenaría eternamente, porque esa es la paga del pecado, la condenación eterna. Entonces, saquemos de nuestra cabeza que Dios me está castigando y que Él produce el sufrimiento, porque no es así. Al contrario,
hace un acompañamiento de corazón a corazón. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes. ¿Dónde está Dios cuando sufro? Acá, consolándome, abrazándome, quedándose conmigo cuando todo el mundo se va. Cuando alguien muere, la gente se reúne, abraza, besa, pero después la gente se olvida que se me murió mi marido, mi hijo, mi pariente, y la gente no vuelve. ¿Quién se quedó? Dios se quedó ahí. Dios se queda cuando la gente me juzga, Dios se queda cuando yo me enfermo, Dios se queda cuando yo me quejo. Dios está ahí para levantarme, para fortalecerme. Dios no envía las dificultades, los problemas a mi vida, los conflictos. Él permite pruebas, que es diferente, ¿verdad? Número 2, para los que están copiando. Aunque sufrir no es bueno, Él puede usar ese sufrimiento para transformarlo en una bendición en mi vida. Aunque sufrir no es bueno, no, yo no digo, ay, qué rico sufrir, no. Yo no soy masoquista y no tenemos a un Dios masoquista, ¿verdad? Aunque no es bueno, Dios puede tomar ese sufrimiento y transformarlo, ¿verdad? Y cambiar mi lamento en gozo y cambiar mis lágrimas de tristeza en alegría y usar lo que a mí me pasa para bendecir a otros. ¿Recuerdan ese pasaje que dice que Dios nos ha consolado para que con la misma consolación que nosotros hemos sido consoladas podamos consolar a otras personas? Ese es el propósito del acompañamiento de Dios. Dios me acompaña, Dios me consuela, Dios me ayuda y me dice, puedo tomar eso que te está pasando y transformarlo en bendición. Y usted y yo tenemos que tomar la decisión de decirle, está bien, Señor, quiero que transformes esto en una bendición, o me puedo quedar lamentándome toda la vida, ¿verdad? Es una decisión que yo tomo. Pero resulta que hay veces yo digo, no puede ser que Dios permita pruebas en mi vida. Yo creo que es que Dios se la tomó conmigo. Yo creo que Dios me odia. ¿Por qué a otros hermanos no les pasa algo? ¿Por qué solamente vienen las pruebas contra mí? ¿Por qué todos los problemas vienen sobre mí? Yo creo que Dios, ¿verdad? Algo me está cobrando. Vamos a mirar 2 Corintios 7:10. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza dice que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Dios usa mi tristeza para trabajar en mi vida, para trabajar en mi carácter. Ahora miren ahí Romanos capítulo 5, versículo 4. 3 y 4 dice, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos. Estamos mirando Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza. ¿Qué está trabajando Dios en su corazón y en el mío a través del sufrimiento? Está trabajando mi carácter. Él quiere moldearme. Veíamos la vez pasada, Él quiere transformar mi vida, mi corazón, mi carácter, y quiere hacerme parecido o parecida ¿a quién? A su Hijo amado, porque somos pequeños Cristos. La palabra cristianos, si usted dice yo soy cristiana, quiere decir que yo soy un pequeño Cristo, pero cuando Dios me agarra, me dice, no te pareces todavía, necesitas pasar pruebas, ¿verdad? Ese sufrimiento que estás viviendo yo lo puedo transformar y puedo moldear tu carácter para que te parezcas más a mi Hijo amado, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios no envía los sufrimientos, Dios no es el autor del sufrimiento, somos nosotros a través de la desobediencia que permitimos esas cosas porque vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Pero Dios puede usar ese sufrimiento para bendecirme, para trabajar en mi vida, para cambiar, ¿verdad? El lamento en gozo. Y lo vemos a través de un ejemplo muy claro. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo peor que el ser humano ha llegado a hacer? Y de repente alguien dice,
uy, lo peor que el ser humano puede hacer es violar, ¿verdad? Violador. Lo peor que un ser humano puede hacer es matar, o robar, o adulterar. Pero resulta que lo peor que el ser humano ha llegado a hacer en la vida, ¿saben qué es? Crucificar al Hijo de Dios. Y aún de esa situación tan terrible, Dios rescató algo maravilloso. Usó esa situación para que usted y yo hoy podamos creer en Jesucristo y seamos salvos. Entonces, no nos quedamos lamentándonos porque murió Jesús en la cruz. Dios usó, ¿verdad?, esta situación y transformó esta situación para nuestra salvación. No hay absolutamente nada que Dios agarre y no transforme en una bendición en mi vida, pero yo se lo tengo que permitir. Yo tengo que decirle, Señor, te doy el permiso que tú trabajes. Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿qué dice? Romanos capítulo 8, versículo 28, perdón que estoy buscando acá. Dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que son llamados de acuerdo a su propósito. Ahora, ¿por qué si a todos los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? ¿Por qué a usted no le ayuda? ¿Por qué a mí no me ayuda? Porque yo pienso que es un castigo, ¿verdad? A todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora miren un pasaje que es así, muy cortico, pero que para mí es súper desafiante. Hebreos 5:8. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. ¿Saben de quién está hablando? De Jesús. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Si Dios permitió que su hijo amado pasara por el sufrimiento, ¿verdad?, sintiera dolor para que él aprendiera a obedecer, la pregunta es, ¿por qué usted y yo no pasaremos por tiempos difíciles, por tiempos de sufrimiento, si usted y yo estamos siendo trabajados en nuestro carácter para aprender a obedecer? Porque justo vivimos como vivimos y estamos en medio de un mundo caído por la desobediencia. Y aún así Dios nos da la oportunidad de que nosotros aprendamos a obedecer trabajando en nuestro carácter, trabajando a través del sufrimiento, que Él no lo provoca, pero lo agarra y lo transforma, ¿verdad?, en mi vida. Número 3, chicas, están tomando apuntes. Llegará el día en que el sufrimiento cesará y el mal será juzgado. Proverbios capítulo 11, versículo 21, ¿qué dice? Una cosa es segura, los malvados no quedarán impunes, pero los justos saldrán bien librados. Los malvados no quedarán impunes. Va a llegar un momento en que va a haber un juicio, ¿verdad? Y que Dios va a encargarse de esas personas que nosotros decimos, y el que viola, y el que mata, y el que roba. Ahora mismo nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros, por nosotras. ¿Cómo yo estoy reaccionando frente al sufrimiento? ¿De qué manera estoy viendo a Dios ahí en medio de las situaciones que estoy viviendo? ¿Por qué Dios todavía no hace un alto? Dice, basta ya al desastre, basta ya a tanto robo, basta ya a las violaciones, a la muerte. ¿Por qué todavía no lo hace? ¿Saben por qué? Por amor. Y usted dice, ¿qué? Por amor no viene en este momento todavía Dios, por amor. Por amor Él no ha venido. ¿Saben por qué? Porque Él sabe que usted tiene amigos, hermanos, familiares, tíos, primos y gente que le rodea que todavía no conoce a Cristo. Si Él viene por usted y por mí, porque, ay, yo no aguanto más este sufrimiento tan horrible, y Él viene ya por su iglesia. ¿Y qué de los que no han creído? ¿Y qué de los que están condenados? ¿Y qué de los que van a ir a una eternidad sin Cristo? Porque usted no aguanta más una situación económica difícil, porque no aguanta más un dolor en el cuerpo, porque no aguanta más una traición. ¿Qué de los que no han conocido a Cristo? Segunda de Pedro 3:9. Vamos a leer.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos tienen por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Por qué el Señor no hace así? Sopla y ya nos lleva ya y ya termina con todo esto y ya terminamos este sufrimiento, porque hay millones y millones de personas, aún dentro de ellos, familiares nuestros, que no conocen a Jesús. Si el Señor viniera hoy y nosotros dejáramos de sufrir, ya mi cuerpo descansa, ya nada me duele, ya no le odio a nadie, ya nadie me odia, todo eso, los millones y millones de personas que aún no han escuchado el Evangelio, que no han creído en Jesucristo, que no han tenido la bendición que usted y yo tenemos, se condenarían eternamente. Por amor, el Señor no ha venido. Por amor, todavía no nos saca de acá, porque Él nos saca de acá y queda desastre, ¿verdad? Porque lo único bueno que hay en este momento en nosotros, ¿verdad? Es la obra del Espíritu Santo, que retiene tanta maldad. Pero si yo decimos, ay, ¿cuándo se va a acabar este desastre? ¿Cuándo se va a acabar este sufrimiento, este dolor? Y el Señor dice, sos tan egoísta, estás pensando en vos nomás, en tu dolor de cabeza, en que te duele el pie, que te duele el dedo gordo, que te duele el ojito. Y a mí me duele que millones y millones de personas están condenadas y todavía no creen. Y no creen porque vos no sos de buen testimonio. Y no creen porque vos no predicas, porque en vez de sentarte a quejarte, tendrías que ir a predicar para que otros conozcan a Jesucristo. Pero somos egoístas y decimos, somos del grupo de personas siendo cristianas, ¿dónde está Dios? De balde yo creo en Dios. ¿Para qué lo que tanto yo creo en Dios? Y Dios me dice, qué pena que no te hagas parte del grupo de personas que perciben mi presencia y que me esperan. Y sí, le duele el ojo, yo sé que te duele el ojo, te duele el juanete, te duele la pata, te duele, todo te duele. Pero yo voy a venir y eso se va a acabar. Esto va a ser pasajero, esto no va a ser eterno. Yo sé que te duele. Como cuando mi hijo o mi hija me dice, mamá, me duele acá, y yo sé que le duele. Le voy a dar un medicamento. ¿Y qué más hago? Y voy a orar. Y yo sé que te duele, pero va a pasar. Nuestro sufrimiento no es eterno. ¿Sabe por qué no es eterno? Por lo menos para los que estamos acá. Porque nosotras no somos de acá. Nosotras estamos esperando una ciudadanía eterna, celestial. No somos de acá, ¿verdad? Y por eso Pablo lo dice de otra manera. El sufrimiento que nosotros tenemos acá es pasajero, es efímero, no va a durar toda la vida. En vez de sentarnos a preguntarnos, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Tengo que entender que Dios está ahí y que yo tengo que empezar a trabajar y que tengo que empezar a unirme al plan de Dios porque Él no quiere venir todavía y no quiere parar todo este desastre porque está pensando en los que todavía no le conocen. Y usted tiene tíos, amigos, hermanos, primos, hijos que no conocen a Jesucristo. Si Jesucristo viniera hoy, qué bueno, usted y yo nos vamos. Pero ¿y los demás? ¿Usted se ha preguntado eso? Si hoy viniera Jesucristo y me lleva, ¿cuántos de mi familia se quedan? ¿Cuántos no han creído en Jesús? Pero yo me sigo quejando porque no aguanto más este dolor, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. Número 4. Mi sufrimiento no se compara con las glorias venideras, con lo que Dios tiene preparado allá para mí. Vamos a mirar 2 Corintios 4:17. Mi sufrimiento no se compara con lo que Dios tiene preparado para mí en la eternidad. El problema es que usted y yo sentimos mucho dolor cuando nos concentramos en el problema que tenemos acá. Claro, si yo me siento en mi casa y digo, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, ¿verdad? Me duele el ojo, me duele, y solamente pienso en esto, pero si yo trato de permitirle a Dios que trabaje, ¿verdad? De otra manera en mi vida, sí, me duele la cabeza, pero yo voy a poder usar eso para decirme, tengo que mover, tengo que hacer algo, tengo que gozarme, tengo que disfrutar, y no me voy a concentrar en un dolor o en dos, aunque me duela todo el cuerpo, ¿verdad? Segunda de Corintios 4:17 dice, escuchen esto, pues los sufrimientos ligeros, efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Pablo, escuchen,
Pablo, un hombre perseguido, golpeado, apedreado, encarcelado, náufrago, desastre la vida de Pablo. Y aún así dice que el sufrimiento pasajero que nosotros vivimos acá no se compara. ¿Cuántas de ustedes en este momento están conectadas acá a través, desde la cárcel? Levanten la mano, ¿cuántas están desde la cárcel? Ninguna, ¿verdad? Estamos libres. ¿Cuántas de nosotros estamos siendo perseguidas, apedreadas, verdad? Porque creemos en Cristo. Pablo lo experimentó y aún así este siervo nos dice, y nada de eso es pasajero. Nada de eso es comparable con lo que nos espera ya en la eternidad. Él no se puso, ay, me apedrearon, ay, me juzgaron, ay, me encarcelaron, ay, me criticaron. Cuando usted y yo somos María Dolores, todas, ay, 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 ¿verdad? Y no nos centramos en lo que es el propósito de Dios. Simplemente nos quejamos. ¿Y qué si nosotros viviéramos en el tiempo donde los cristianos eran apedreados? Pero eran apedreados, perseguidos. No les tiraban tomates, piedras. Y Pablo fue apedreado. Esteban murió apedreado, ¿verdad? Los discípulos fueron perseguidos. Y muchos hombres y mujeres están muriendo en este momento por Cristo. Pero a mí me duele la cabeza, a mí me duele el pie, me duele el dedo gordo, mi hijo se enferma y yo ya digo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no está acá? ¿Verdad? ¿Qué conciencia tenemos nosotros? ¿Somos nosotras de acá o nuestra ciudadanía está allá? ¿Cómo nosotros estamos viviendo el Evangelio? Pablo vivía a la luz de las Escrituras y de la eternidad. Su mirada estaba allá, su meta estaba allá, no acá. No acá, por eso no encontramos a un Pablo diciendo, ay, cómo me apedrearon. Dijo, no, en naufragio, en persecución, aunque me apedreen, aunque me persigan, con hambre, de desnudez, aún así vale la pena vivir y servir a Dios. Vale la pena. Pero no se sentó a quejarse y no se sentó a preguntar, ¿dónde estás, Dios, que me están tirando piedras y no me defiendes? Desde la cárcel escribió las mejores cartas. No se puso a preguntar, Dios, yo voy a escribir muy bonito, pero sácame de acá. No, ¿verdad? Es una cuestión de actitud. Y terminamos con el número 5. Nosotros decidimos amargarnos o buscar paz y valor en Dios. O sea, necesitamos empezar a poner a trabajar ese dolor. Sí, es verdad, nos duele, tenemos dificultades, tenemos enfermedades, hay cosas de las cuales usted está enferma o yo y nadie sabe, Dios lo sabe, pero necesitamos empezar a poner ese dolor a trabajar. Yo le conté esta historia a otras mujeres en otra reunión. Conozco una mujer en Bolivia, ¿verdad? Que perdió su hijo. ¿Cómo lo perdió? Su hijo salió en la noche a sacar algo del auto, ¿verdad? Y en el momento que salió le iban a robar el celular y lo mataron por robarle un celular. Y esa mujer se juntó con otro grupo de mujeres y formaron una fundación para ayudar a madres que viven esta misma situación. O sea, ellas pusieron su dolor a trabajar. No se encerraron en su casa y decían, ay, me mataron a mi hijo, si Dios existiera no me hubieran matado a mi hijo, si Dios existiera no se hubiera muerto mi hijo, si Dios existiera. Qué triste y qué vergüenza que usted y yo tengamos que decir, si Dios existiera no me pasaría eso. Porque Dios existe. Y cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción, me dijo eso y no me explicó por qué. Y yo no necesito saber por qué, pero tengo que prepararme porque voy a tener aflicciones. Y usted y yo decidimos si nos amargamos, ¿verdad? O salimos a flote y le decimos, Señor, ya no voy a volver a preguntar, ¿existes tú de verdad? ¿Dónde estás tú cuando algo me duele? Sino, yo sé que estás ahí y estás ahí para consolarme, para fortalecerme, para ayudarme, para animarme, para empujarme si es que yo me quedo parado, para levantarme si me caigo. Si 7 veces cae el justo, Jehová 7 veces le va a levantar. Dios está ahí para levantarme. ¿Quién más lo va a hacer? Nadie más lo hace. Es una decisión que nosotras tomamos, mujeres, poner a trabajar nuestro dolor o dejarnos estar. Es una decisión que nosotros tomamos. Y es bueno que nosotros nos preguntemos, Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Busquen 1 Corintios 2:9, por favor. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios 2:9 dice,
Ningún ojo ha visto y ningún ojo ha oído ni escuchado, ningún oído ha escuchado y ninguna mente humana ha coincidido lo que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros no nos hacemos una idea, pero ni así chiquitica, de lo que Dios ha preparado para nosotros. Quejarnos, sentarnos, a victimizarnos, a preguntar dónde está Dios, por qué Dios no me ayuda, por qué Dios no me saca de esto, por qué no me hace estar bien económicamente, por qué Dios no me socorre, es una cuestión de actitud, o de mala o de buena actitud. Poner a trabajar mi dolor y dejar de culpar a Dios es una cuestión de actitud. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué quiero permitirle a Dios que trabaje en mi vida? Hoy escuché algo y se los voy a leer. Si Dios te va a hacer como Jesús, Él te hará pasar por lo mismo que Jesús pasó. Jesús estaba desmotivado por las dificultades. Sí, saben que Jesús en algún momento estuvo desmotivado, tuvo situaciones difíciles. Hubieron momentos en donde Jesús estuvo solo. Sí, nosotros hay momentos en los que estamos solos también. Momentos en donde no era entendido. Sí, Señor, nadie me entiende. Pareciera ser que yo hablo y hablo sola porque nadie me entiende, nadie me comprende. Jesús también pasó por esto. Nadie lo entendía, ¿verdad? Hubieron momentos en donde fue decepcionado por personas que él amaba. Sí, ¿verdad? Hubieron momentos en donde fue tentado a rendirse. Sí, quiso tirar de repente, Padre, yo no quiero subir a la cruz, pero no quiero hacer lo que yo quiero. Claro que hubieron momentos como esos. Y si Dios permitió que su hijo, su propio hijo, pase por todo eso, la pregunta es, ¿por qué nosotros no vamos a pasar por eso? Si Él no hizo una excepción con su hijo amado, ¿por qué lo va a hacer con nosotros? ¿Quién soy yo para decirle, Señor, por qué yo tengo que sufrir? ¿Por qué yo tengo que llorar? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios está más interesado en el trabajo de nuestro carácter que en nuestra comodidad. Sería genial que usted y yo estemos sentados y que prediquemos el Evangelio a través de estos medios desde la casita y que no tengamos que hacer nada, en lo posible no tener que abrir nuestra boca, en lo posible que la gente entienda así por inercia que tiene que arrepentirse, pero no es así. Dios va a permitir sufrimiento en nuestra vida y no nos engañó. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo voy a estar con ustedes. Tranquilos, no se desanimen, no se desalienten, cobren fuerza, no los voy a dejar solos. ¿Dónde está Dios? Está acá. Yo lo estoy viendo, eso depende de mi comunión con Dios, de mi relación con Dios. Eso depende de mi madurez, eso depende de cómo yo quiera ver obrar a Dios en mi vida, ¿verdad? Termino con esta frase que me pareció muy interesante. El autor de las Crónicas de Narnia dijo, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Dios permite el dolor en nuestra vida para que la gente diga, wow, ¿cómo esta hermana es Valentina? ¿Cómo hace Valentina para sentir ese dolor, para haber perdido esa persona, para tener esa situación y mantenerse firme? ¿Cómo hace? Yo quiero ese Dios. Yo quiero el mismo Dios de Gloria, de Sori, de Luz Dari, de Mercedes. Quiero el Dios que tiene a Nanuri. ¿Cómo una persona como esta vive esa situación y se mantiene firme? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo resiste? Y no es que no nos duela, es que tenemos que ser conscientes de quién es Dios en mi vida y cómo actúa Dios en mi vida y dejar de preguntar, Dios, si tú existieras, si tú fueras real, si fueras mi Dios, yo no viviría esta situación. Tenemos que cambiar el concepto y entender que estamos de paso. Estos sufrimientos son pasajeros, son efímeros, van a pasar. Allá es donde vamos a ir a disfrutar. Acá vamos a decirle, Señor, ayúdame a verte en medio de lo que estoy viviendo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, Señor, que nos permites entender un poco, porque nuestra mente muchas veces es tan cerrada, Señor, nos negamos a ver tu presencia en medio del dolor. Y Señor, es que muchas veces nos dijeron que cuando nosotros veníamos a ti, todo se iba a solucionar. Y muchas veces recibimos un mensaje engañoso, Señor, porque
porque pensamos que si tenemos una relación contigo, nada nos puede pasar. Y tú no prometiste eso, Señor. Queremos vivir conscientes de tu verdad, de tu palabra. Y tu palabra dice, en el mundo ustedes van a tener aflicción, porque es lo normal. Un mundo caído, un mundo perdido, un mundo donde hay pecado, donde hay falta de temor de Dios. ¿Qué más vamos a esperar? Pero, Señor, te pedimos que nos ayudes a caminar de acuerdo a tu verdad. Y sabemos que tú estás con nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo quiero ser una persona, Señor, que te ame, que te sirva y que saque beneficio de las pruebas, del sufrimiento, porque sabemos que esto es pasajero, Señor. El dolor que tengo, la pérdida que tuve, Señor, la situación económica y lo que estamos viviendo no se compara con lo que tú estás preparando para nosotros en la eternidad. Y queremos caminar en esa promesa. Queremos confiar en ti. No queremos tener falsas expectativas, no queremos preguntar a todo momento, ¿dónde está Dios? Sabemos que tú estás con nosotros. No nos gusta sufrir, no nos parece nada agradable pasar por tiempos de prueba, pero queremos verte, sentirte, Señor, experimentar una relación contigo en medio de este proceso, de este sufrimiento, y queremos ser consoladas por ti, Señor. Queremos sentir tu presencia en nuestra vida y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a fortalecernos y a permanecer en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Gracias, te damos por este tiempo y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.